Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, 28, 29. Pablo reveló secreto que líderes modernos tienen miedo. Descubrió método infalible para identificar pastor falso. Expuso características que denominaciones esconden de iglesia. Enseñó pruebas que destruyen disfraz de lobos en piel de cordero. Revelación que hace líderes falsos temblar de miedo. Pablo no habló por sospecha o paranoia. Profetizó con certeza apostólica. Yo sé esto. Conocimiento revelado por Espíritu Santo sobre invasión de lobos crueles. Iglesia primitiva recibió alertas específicas, características detalladas de pastores falsos, métodos prácticos para identificar lobos disfrazados, pruebas bíblicas que exponen falsos líderes, información que Iglesia moderna perdió completamente. Hoy líderes falsos dominan 90% de iglesias porque congregaciones no conocen revelación apostólica. Pablo enseñó señales específicas que ningún lobo puede esconder cuando probado bíblicamente. Líderes genuinos aman estas pruebas porque confirman autenticidad. Pastores falsos odian revelación paulina porque expone disfraz. Denominaciones prohíben enseñanza porque revelaría cuántos lobos controlan sistema. Pablo reveló 7 señales infalibles para identificar pastor falso, origen diabólico de su llamado, motivación financiera de su ministerio, mensaje adulterado que predica, relación destructiva con rebaño, frutos podridos que produce, resistencia a autoridad apostólica, destino eterno que aguarda conocimiento que transforma iglesia ingenua en rebaño vigilante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segundo es Pedro 2:1. Problema no es futuro, es presente. Pastores falsos. Ya están entre vosotros, controlando iglesias, enseñando herejías, destruyendo rebaños. Pedro confirmó profecía de Pablo. Invasión aconteció exactamente como apóstol predijo. Hoy descubrirás revelación apostólica que líderes falsos temen más que cualquier otra cosa. Conocimiento que destroza, disfraz religioso y expone naturaleza diabólica de lobos en piel de cordero. Prepárate para confronto con sistema eclesiástico corrupto, para descubrimiento de verdades que denominaciones esconden, para revelación que hace pastores falsos huir cuando aplicada. Porque después que aprendas a identificar lobos a través de revelación paulina, nunca más serás engañado por disfraz religioso. Estás listo para descubrir secreto que líderes falsos más temen. La primera señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es origen diabólico de su llamado. Lobos no son enviados por Dios, sino infiltrados por Satanás para destruir rebaño a través del liderazgo corrompido. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hechos 20:29. Entrarán, no podrán entrar, o tal vez entren. Entrarán con certeza profética. Invasión planeada por Satanás usando disfraz religioso para engañar elegidos. Pablo reveló estrategia diabólica. Satanás no ataca iglesia desde afuera a través de persecución obvia. Invade desde adentro a través de líderes falsos que destruyen rebaño mediante autoridad religiosa. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14, 15. Satanás posee ministros que se disfrazan de ministros genuinos, no demonios obvios, sino agentes infiltrados con apariencia de justicia y lenguaje espiritual.
Origen diabólico se revela a través de señales específicas, llamado humano veces divino. Pastor falso, llamado por hombres, organizaciones, oportunidad. Pastor genuino, llamado directamente por Dios a través de revelación. Motivación inicial. Pastor falso, posición, prestigio, seguridad financiera, poder. Pastor genuino, amor a almas, compasión por rebaño, gloria de Dios, confirmación del llamado. Pastor falso, diploma, ordenación denominacional, aprobación humana. Pastor genuino, frutos espirituales, confirmación de santos, bendición divina. Pablo enseñó prueba definitiva. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Frutos revelan origen. Árbol diabólico no puede producir frutos divinos consistentemente. Disfraz puede engañar temporalmente, pero naturaleza se revela a través de producción. Porque no nos atrevemos a contarnos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 2 Corintios 10:12. Pablo confrontó pastores falsos que se autopromovían a través de comparación humana. Pastor genuino no busca autenticación mediante credenciales humanas. Iglesia moderna acepta líderes basado en formación teológica impresionante, experiencia ministerial extensa, recomendaciones denominacionales, carisma y habilidad comunicativa, criterios humanos que Satanás fácilmente falsifica a través de lobos educados. Revelación paulina establece prueba diferente, evidencia clara de llamado divino, transformación radical de vida, amor genuino por rebaño, sumisión total a autoridad apostólica, características que lobos no pueden falsificar perfectamente. Origen diabólico también se manifiesta a través de timing sospechoso. Aparecen durante crisis para aprovechar vulnerabilidad. Surgen cuando Iglesia necesita salvación humana. Ofrecen soluciones que dependen de su liderazgo. Crean dependencia que sustituye confianza en Dios. Estrategia satánica de infiltración a través de necesidad aparente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Pablo advirtió sobre astucia satánica que corrompe a través de complejidad religiosa. Lobos introducen complicaciones que alejan simplicidad apostólica. ¿Cómo identificar origen diabólico? Primero, prueba motivación inicial que llevó persona al ministerio. Segundo, examina si busca gloria humana o divina a través del servicio. Tercero, verifica si produce dependencia de su liderazgo o dirección hacia Cristo. Cuarto, observa si establece autoridad mediante credenciales humanas o frutos espirituales. La revelación del origen diabólico expone que pastores falsos no son errores humanos, sino agentes infiltrados por Satanás para destruir Iglesia mediante liderazgo corrompido. La segunda señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es motivación financiera dominante. Lobos ven ministerio como negocio lucrativo, no servicio sacrificial al rebaño de Cristo, que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. No perdonarán significa no ahorrarán, tratarán rebaño sin misericordia para extraer máximo beneficio personal. Relación predatoria que usa ovejas para alimentar lobos. Pablo reveló mentalidad comercial que caracteriza pastores falsos. Ministerio como fuente de ingresos en vez de campo de sacrificio. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:10. Amor al dinero no es problema solo de miembros, es raíz que corrompe líderes y los desvía de fe genuina.
Iglesia moderna está infestada de pastores cuya motivación principal es financiera, salarios exorbitantes que drenan recursos de iglesia, estilo de vida lujoso mantenido con dinero del rebaño, presión constante por ofrendas y campañas financieras, mercadeo religioso que comercializa fe, sistema que transforma templo en mercado y pastor en comerciante. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Jesús expulsó comerciantes del templo. Mismo espíritu comercial domina iglesias modernas a través de líderes que comercializan evangelio. Pablo estableció patrón apostólico completamente diferente. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:8. Pablo trabajó secularmente para no ser carga financiera. Sostuvo ministerio mediante empleo, no mediante explotación del rebaño. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Pablo enseñó líderes a dar al rebaño, no recibir del rebaño. Ministerio como servicio sacrificial que beneficia a ovejas, no lobos. Motivación financiera se revela a través de señales específicas, predicación manipulativa, sermones enfocados en ofrendas y diezmos, promesas de prosperidad condicional a contribuciones, presión emocional para extraer dinero, maldiciones sobre quien no contribuye adecuadamente, estilo de vida incompatible, patrón de vida superior a miembros, bienes lujosos pagados con dinero de iglesia, viajes caros justificados como ministerio, familia viviendo en lujo mientras miembros pasan, necesidad, estructura organizacional, iglesia organizada como negocio familiar, cargos importantes ocupados por parientes, transparencia financiera inexistente o limitada, resistencia a cuestionamiento sobre uso de recursos, relación con pobres. Evita ministerio entre necesitados. Prefiere miembros de clase media, alta, negligencia viudas, huérfanos y necesitados. Enfoca energía en personas que pueden contribuir más, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6:9. Pablo advirtió sobre deseo de riqueza que sumerge líderes en perdición. Motivación financiera destruye pastor y rebaño simultáneamente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. Pedro hizo eco a Pablo. Pastoreo genuino es voluntario, no por ganancia. Motivación debe ser amor al rebaño, no lucro personal. Iglesia moderna invirtió patrón apostólico. En vez de pastores que se sacrifican por rebaño, creó sistema donde rebaño se sacrifica por pastores. Resultado es clero profesional que vive del evangelio en vez de vivir para evangelio. ¿Cómo identificar motivación financiera? Primero, observa si pastor vive patrón compatible con miembros promedio de iglesia. Segundo, analiza si predicación enfoca transformación espiritual o contribución financiera. Tercero, verifica si demuestra amor especial por ricos y negligencia con pobres. Cuarto, examina si estableció estructura que beneficia familia en detrimento del rebaño. La exposición de la motivación financiera revela que lobos usan autoridad pastoral para explotar rebaño económicamente, transformando ministerio en negocio lucrativo. La tercera señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es predicación de mensaje adulterado.
Lobos corrompen evangelio verdadero para acomodar carnalidad y atraer multitudes que financien su sistema, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda Pedro 2:1. Encubiertamente, no herejías obvias que cualquiera identificaría, sino distorsiones sutiles que parecen bíblicas superficialmente, pero destruyen fundamentos de fe. Pedro confirmó profecía de Pablo. Pastores falsos no negarían cristianismo abiertamente, sino lo pervertirían mediante enseñanza corrompida. Pablo reveló estrategia específica de lobos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Misma estrategia satánica. Corromper mediante complicación que aleja simplicidad apostólica. Lobos no niegan a Cristo, complican evangelio hasta destruir poder transformador. Mensaje adulterado se manifiesta a través de distorsiones específicas. Evangelio sin arrepentimiento. Acepta a Jesús como Salvador personal. Ora esta oración y sé salvo. Dios tiene plan maravilloso para tu vida. Jesús quiere ser tu amigo y ayudador. Mensaje que promete beneficios sin exigir transformación radical. Gracia sin santificación. Una vez salvo, siempre salvo independiente de cómo vives. Gracia cubre todo pecado futuro. No hay condenación para quien está en Cristo. Dios te ama como eres. No necesitas cambiar. Enseñanza que separa justificación de santificación. Prosperidad como derecho. Dios quiere bendecirte financieramente. Pobreza es maldición que Jesús quebró. Fe verdadera produce prosperidad material. Contribuye para recibir multiplicación. Distorsión que transforma evangelio en sistema de enriquecimiento. Amor sin justicia. Dios es amor, no juzga a nadie. Jesús no condenó a nadie. Infierno es incompatible con amor divino. Todos los caminos llevan a Dios. Herejía que elimina santidad y juicio divino. Pablo enseñó prueba definitiva para identificar mensaje adulterado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:6-7. Existen dos evangelios, verdadero que transforma y falso que acomoda. No variaciones del mismo evangelio, son evangelios completamente diferentes. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Pablo declaró maldición sobre quien predica evangelio diferente del apostólico. No tolerancia con diversidad teológica, rechazo total de adulteración. Características del mensaje apostólico genuino, evangelio completo, arrepentimiento obligatorio para salvación, transformación radical como evidencia, muerte para pecado y vida para justicia, cruz como centro, no solo beneficios. Gracia transformadora, gracia que enseña a negar impiedad, salvación que produce buenas obras automáticamente, justificación inseparable de santificación, libertad del pecado, no para pecar amor con justicia, Dios santo que no tolera pecado, Jesús como juez, además de Salvador, infierno como destino de rechazadores, puerta estrecha que pocos encuentran prosperidad espiritual, riquezas en Cristo, no necesariamente materiales, contentamiento como verdadera prosperidad, sacrificio como patrón cristiano normal, cruz antes de corona. Iglesia moderna está saturada de pastores que predican otro evangelio que Pablo maldijo. Megaiglesias basadas en evangelio falso. Denominaciones que abandonaron ortodoxia apostólica.
seminarios que enseñan herejías sofisticadas, medios cristiano que promueve evangelio adulterado, sistema que produjo generación de cristianos que nunca nacieron de nuevo porque oyeron evangelio que no salva. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Pablo profetizó era actual, multitudes rechazando doctrina apostólica y escogiendo predicadores que confirman concupiscencias carnales. ¿Cómo identificar mensaje adulterado? Primero, compara predicación con patrón apostólico establecido en cartas paulinas. Segundo, verifica si evangelio predicado produce transformación radical o acomoda carnalidad. Tercero, prueba si mensaje confronta pecado o justifica continuación en él. Cuarto, examina si enseñanza produce santos o religiosos carnales. La identificación del mensaje adulterado expone que lobos corrompen evangelio para atraer multitudes carnales que financien sistema religioso sin experimentar regeneración genuina. La cuarta señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es relación destructiva con rebaño. Lobos consumen ovejas en vez de alimentarlas, creando dependencia enfermiza que beneficia liderazgo a costa de congregación. Que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. No perdonarán revela mentalidad predatoria que ve ovejas como recursos para consumo, no seres preciosos para protección y cuidado. Pablo contrastó relación destructiva con pastoreo genuino. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5:2-3. Pastoreo verdadero, sirve rebaño. Pastoreo falso, usa rebaño. Pedro hizo eco a Pablo. Pastor genuino no tiene señorío sobre herencia divina, sino sirve como ejemplo. Relación de servicio, no explotación. Si reconoces que lobos establecen dominio destructivo, si comprendes que Pablo reveló señales específicas, suscríbete al canal Cartas de Pablo, donde confrontamos liderazgo corrupto con verdad apostólica. Activa la campanilla para cada exposición de pastores falsos. Y deja en comentarios. Pablo reveló cómo identificar lobos. Relación destructiva se manifiesta a través de patrones específicos. Control manipulativo. Decisiones importantes dependen de aprobación pastoral, miembros desalentados de pensar independientemente. Cuestionamiento tratado como rebelión espiritual, aislamiento de influencias externas que pueden confundir dependencia emocional, pastor como intermediario obligatorio con Dios, miembros incapaces de discernir sin orientación pastoral, autoestima ligada a aprobación del liderazgo, miedo de abandono si cuestionan autoridad, explotación sistemática. Tiempo de miembros dominado por actividades de iglesia, recursos financieros drenados mediante campañas constantes, talentos y habilidades usados para beneficiar liderazgo, energía física y emocional agotada en servicio a organización, intimidación espiritual. Unción pastoral usada para silenciar críticas, amenazas de disciplina para mantener sumisión. Lenguaje espiritual para justificar abuso, aislamiento de rebeldes, que resisten control. Jesús estableció patrón completamente diferente. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mateo 20, 25, 26. Reino de Cristo funciona mediante servicio, no dominación.
Liderazgo genuino sirve y capacita, no controla y explota. Pablo demostró relación correcta con rebaño. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Primera Tesalonicenses 2, 7, 8. Relación afectuosa que comunica vida, no extrae recursos. Pablo dio propia alma para beneficiar rebaño, no usó rebaño para beneficiarse a sí mismo. Así como también sabéis de qué modo os exhortábamos y os consolábamos y os encargábamos a cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos. Primera Tesalonicenses 2:11. Relación paternal que edifica a hijos para independencia madura, no dependencia infantil permanente. Iglesia moderna está dominada por relaciones destructivas disfrazadas de autoridad espiritual, pastores como señores, títulos pomposos que exaltan liderazgo, protocolo ceremonial que establece jerarquía, acceso limitado que crea distancia artificial, reverencia exigida que sustituye respeto mutuo, sistema de castas. Liderazgo vive patrón superior a miembros, beneficios exclusivos para ministros, tratamiento diferenciado basado en posición, movilidad social mediante servicio al liderazgo, cultura de miedo, cuestionamiento tratado como pecado, crítica equiparada a rebelión contra Dios, salida de iglesia vista como abandono de fe, disciplina usada para silenciar disidentes, dependencia institucional, vida espiritual ligada a participación organizacional, crecimiento medido por involucramiento en programas, identidad basada en función en iglesia, relaciones condicionadas a permanencia. Resultado es rebaño infantilizado que no puede funcionar espiritualmente sin muletas institucionales. Pablo profetizó este problema, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12. Propósito del liderazgo es perfeccionar santos para ministerio propio, no crear dependencia permanente del liderazgo profesional. Iglesia saludable produce santos maduros que funcionan independientemente. Iglesia enferma produce dependientes que no pueden vivir sin sistema. ¿Cómo identificar relación destructiva? Primero, observa si liderazgo sirve rebaño o usa rebaño para servirse. Segundo, verifica si miembros están creciendo en madurez o permaneciendo en dependencia infantil. Tercero, prueba si cuestionamiento es recibido con gracia o tratado como rebelión. Cuarto, examina si iglesia produce discípulos independientes o dependientes institucionales. El descubrimiento de la relación destructiva expone que lobos establecen dominio sobre rebaño mediante manipulación espiritual que beneficia al liderazgo a costa de madurez de miembros. La quinta señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es producción consistente de frutos podridos. Lobos no pueden esconder naturaleza corrompida porque árbol malo no produce frutos buenos permanentemente. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 7, 16, 17. Jesús estableció prueba infalible. Naturaleza se revela mediante producción. Disfraz puede engañar temporalmente, pero frutos exponen realidad. Pablo aplicó principio a pastores. Por sus frutos los conoceréis. Funciona como detector de lobos que ningún disfraz puede vencer.
frutos podridos, se manifiestan a través de evidencias específicas que ningún pastor falso puede esconder permanentemente. Congregación carnal. Miembros viven como perdidos 6 días por semana. Ausencia de transformación radical en profesantes. Tolerancia con pecado habitual entre liderazgo. Patrones mundanos aceptados como normalidad cristiana. Divisiones constantes. Iglesia marcada por conflictos y disputas. Facciones formadas alrededor de personalidades. Competencia entre líderes por influencia. Atmósfera de tensión y sospecha mutua. Escándalos repetitivos. Líderes cayendo en pecados graves frecuentemente. Encubrimiento de fallas en vez de confrontación. Patrón de comportamiento inmoral en liderazgo. Hipocresía evidente entre predicación y práctica. Estancamiento espiritual. Ausencia de crecimiento genuino en santidad. Programas que entretienen pero no transforman. Énfasis en actividad sin profundidad espiritual. Ignorancia bíblica prevalente, pesar de enseñanza. Pablo contrastó frutos podridos con producción genuina, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Pastor genuino produce rebaño que manifiesta fruto del Espíritu. Lobos producen carnalidad disfrazada de espiritualidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19, 21. Iglesia pastoreada por lobos manifiesta obras de carne aún usando lenguaje espiritual para justificar carnalidad. Análisis detallado de frutos podridos. Frutos relacionales. Relaciones superficiales basadas en interés mutuo. Chisme y murmuración aceptados como compartir. Falta de perdón genuino entre miembros. Amor condicional ligado a performance religiosa. Frutos morales. Patrones éticos relajados para acomodar cultura. Tolerancia con inmoralidad sexual entre miembros. Deshonestidad financiera y comercial normalizada. Vicios socialmente aceptados integrados a vida cristiana. Frutos espirituales. Oración mecánica sin comunión genuina, adoración performativa enfocada en entretenimiento, estudio bíblico superficial que no transforma vida, dones manifestados sin santidad correspondiente, frutos doctrinales, enseñanza que acomoda error en nombre de amor, relativismo que niega verdades absolutas, sincretismo que mezcla cristianismo con otras religiones, pragmatismo que sustituye principio por conveniencia. Jesús advirtió sobre disfraz que oculta temporalmente. Naturaleza. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Apariencia externa puede engañar, pero producción interna siempre revela realidad. Lobos no pueden producir frutos de oveja permanentemente. Pablo enseñó principio de evaluación longitudinal. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. No evaluación basada en momento específico o impresión inicial, sino análisis de producción consistente a lo largo del tiempo. Iglesia moderna evita análisis de frutos porque revelaría realidad devastadora. 90% de iglesias producen frutos carnales pesar de lenguaje espiritual. Líderes famosos cuya producción contradice profesión religiosa. Organizaciones cristianas que funcionan como negocios seculares. Movimientos que prometen avivamiento pero producen carnalidad. Prueba de frutos expone diferencia entre marketing religioso y realidad espiritual. Pablo también enseñó que frutos revelan destino eterno. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8. Frutos presentes indican destino futuro. Pastor que produce carnalidad siembra para corrupción, no vida eterna. ¿Cómo analizar frutos podridos? Primero, examina producción espiritual de congregación a lo largo de años, no momentos. Segundo, compara patrón moral de miembros con patrón bíblico, no cultural. Tercero, verifica si iglesia produce santos maduros o religiosos carnales. Cuarto, analiza si tendencia general es crecimiento en santidad o acomodación con mundanalidad. El análisis de los frutos podridos revela que lobos no pueden esconder naturaleza corrompida, porque producción espiritual siempre expone realidad que disfraz religioso intenta ocultar. La sexta señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es resistencia sistemática a autoridad apostólica. Lobos rechazan patrones establecidos por apóstoles porque enseñanza genuina expone y amenaza sistema corrompido. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas si alguno ignora esto, ignore él también. 1 Corintios 14, 37, 38. Pablo estableció prueba definitiva. Quien rechaza autoridad apostólica revela que no es genuinamente espiritual, independiente de alegaciones religiosas. Resistencia no es cuestionamiento honesto o dificultad de comprensión. Es rechazo deliberado de patrones apostólicos que confrontan sistema establecido. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Pablo no toleraba alteración del evangelio apostólico ni por autoridades supuestamente superiores. Patrón establecido es innegociable. Iglesia moderna está dominada por líderes que sistemáticamente resisten autoridad apostólica mediante reinterpretación conveniente. Pablo habló para cultura específica, no hoy. Necesitamos contextualizar enseñanza apostólica. Espíritu nos da nueva revelación que actualiza a Pablo. Principios generales permiten aplicación flexible. Manipulación hermenéutica para escapar de comandos inconvenientes. Relativización doctrinal. Cuestiones secundarias que pueden ignorarse. Unidad que sacrifica verdad por paz. Amor que tolera error para evitar división. Madurez que acepta diversidad doctrinal. Filosofía que reduce absolutos apostólicos a preferencias opcionales. Sustitución denominacional. Tradición humana con autoridad superior a apostólica. Credos y confesiones que modifican enseñanza bíblica. Jerarquía eclesiástica que sustituye autoridad escritural. Consenso denominacional que anula patrón apostólico. Sistema que sustituye fundamento apostólico por estructura humana. Pragmatismo ministerial. Lo que funciona es correcto. Resultados justifican métodos. Éxito confirma bendición divina. Crecimiento numérico valida enfoque. Filosofía que subordina principio apostólico a eficiencia práctica. Pablo confrontó resistencia apostólica directamente, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los Tesalonicenses 2:15. Doctrinas apostólicas no son sugerencias culturales, sino patrones divinamente establecidos que deben retenerse independiente de presión contraria. Pero si alguno no obedece a nuestra palabra por carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Segunda Tesalonicenses 3:14. Desobediencia a enseñanza apostólica resulta en disciplina que incluye aislamiento de comunión, no tolerancia que acomoda resistencia.
Resistencia apostólica se manifiesta mediante señales específicas, enseñanza selectiva. Predica textos que confirman sistema establecido. Evita pasajes que confrontan prácticas corrientes. Equilibra verdades apostólicas con filosofía humana. Enfatiza versículos de libertad, ignorando responsabilidad, autoridad diluida, enseñanza apostólica como perspectiva, entre otras. Pablo, como hombre de su tiempo, con limitaciones culturales, revelación progresiva que supera patrones antiguos, diversidad legítima que incluye contradicciones apostólicas, metodología secular, técnicas empresariales aplicadas a iglesia, psicología sustituyendo discernimiento espiritual, marketing religioso en vez de predicación apostólica, entretenimiento en lugar de adoración bíblica, gobierno humano, democracia congregacional que anula autoridad bíblica, jerarquía denominacional que sustituye patrón apostólico, consenso humano determinando doctrina y práctica, liderazgo basado en capacidad, natural, no don espiritual. Jesús estableció principio fundamental: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. Resistencia a autoridad apostólica es resistencia a Cristo que envió apóstoles, no cuestión de preferencia personal, sino rebelión contra autoridad divina. Pablo también enseñó que resistencia revela naturaleza espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Resistencia consistente a enseñanza apostólica revela mentalidad natural que no puede discernir cosas espirituales. Iglesia apostólica versus iglesia resistente. Iglesia apostólica se somete a patrón establecido por apóstoles, estudia cartas paulinas como autoridad final, practica disciplina basada en comandos apostólicos, se organiza según modelo del Nuevo Testamento. Iglesia resistente modifica patrón apostólico para acomodar cultura. Trata cartas paulinas como documentos históricos. Evita disciplina que apóstol comandó. Se organiza según modelos humanos eficientes. Diferencia que revela fidelidad o rebelión a autoridad apostólica. ¿Cómo verificar resistencia apostólica? Primero, observa si liderazgo enseña y practica patrones establecidos en cartas apostólicas. Segundo, prueba si resistencia existe cuando enseñanza apostólica confronta sistema establecido. Tercero, verifica si autoridad final es apostólica o denominacional, cultural. Cuarto, examina si modificaciones del patrón apostólico son justificadas mediante reinterpretación conveniente. La verificación de la resistencia apostólica expone que lobos rechazan autoridad apostólica porque enseñanza genuina amenaza sistema corrompido que establecieron. La séptima señal infalible que Pablo reveló para identificar pastor falso es destino eterno de condenación que aguarda lobos. Revelación apostólica no solo identifica falsos líderes, sino predice juicio divino que recibirán por engañar rebaño. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. Pablo no solo identificó lobos, profetizó destino que aguarda quien pervierte evangelio y explota rebaño de Cristo. Juicio no es posibilidad, es certeza apostólica basada en revelación divina sobre justicia eterna. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda Pedro 2:1. Pedro confirmó profecía paulina. Pastores falsos atraen sobre sí mismos destrucción repentina. Destino autoimpuesto mediante rechazo de verdad. Destino eterno se revela mediante principios establecidos en revelación apostólica, juicio proporcional. A quien mucho se da, mucho será pedido. Lucas 12:48. Pastores falsos reciben juicio más severo. Responsabilidad de enseñar agrava condenación. Influencia sobre otros multiplica culpabilidad. Juicio específico. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Enseñar error produce condenación diferenciada. Pervertir evangelio es pecado contra Espíritu Santo. Escandalizar pequeñitos merece juicio ejemplar. Pablo describió destino específico de falsos apóstoles, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13-15. Cuyo fin será conforme a sus obras, juicio eterno proporcional al engaño que practicaron. Características del juicio que aguarda lobos: exposición pública, disfraz religioso será removido completamente, naturaleza diabólica será revelada ante todos, motivaciones reales serán expuestas sin posibilidad de negación, víctimas testificarán contra explotadores, condenación agravada, juicio más severo que pecadores comunes, tormento proporcional al daño causado, eternidad consciente de hipocresía practicada, remordimiento perpetuo por oportunidades desperdiciadas, separación definitiva, exclusión permanente de presencia divina, aislamiento eterno del rebaño que corrompieron, pérdida de todos beneficios temporales obtenidos mediante engaño, soledad eterna con otros engañadores, vergüenza perpetua, memoria eterna de hipocresía practicada, conciencia permanente del mal causado, humillación pública ante aquellos que engañaron, reputación eternamente destruida. Jesús describió destino específico. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23:14. Explotación religiosa produce mayor condenación. Juicio diferenciado para quien usa autoridad espiritual para explotar vulnerables. Pablo también reveló destino de quienes corrompen evangelio. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3:15. Texto se refiere a constructores genuinos que usan material inferior. Para pastores falsos que corrompen fundamento, destino es diferente. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 10, 11. Quien pone otro fundamento, otro evangelio, no está construyendo sobre Cristo, está rechazando fundamento apostólico y enfrentará juicio de rebelde. Iglesia moderna minimiza realidad del juicio eterno, enseña tolerancia que ignora destino de falsos maestros, promueve unidad que evita confrontación con error, enfatiza amor que no advierte sobre condenación, practica madurez que tolera lobos entre ovejas,
negligencia que contradice advertencias apostólicas explícitas. Pablo enseñó responsabilidad de confrontar pastores falsos, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:11. Pablo confrontó a Pedro públicamente cuando comprometió evangelio. Autoridad apostólica no protege de confrontación cuando error amenaza verdad. Las 7 señales infalibles para identificar pastor falso son: origen diabólico de su llamado, motivación financiera dominante, mensaje adulterado que predica, relación destructiva con rebaño, frutos podridos que produce, resistencia a autoridad apostólica y destino eterno de condenación. Si esta revelación apostólica transformó tu capacidad de discernir líderes, si reconoces responsabilidad de proteger rebaño contra lobos, deja en comentarios: Pablo reveló cómo identificar lobos. Comparte esta identificación de lobos con iglesia que necesita discernimiento y permanece con nosotros en Cartas de Pablo, donde aplicamos pruebas apostólicas que líderes falsos temen. Pablo reveló señales infalibles porque sabía que lobos invadirían iglesia usando disfraz religioso. Conocimiento no es para satisfacer curiosidad, es para proteger rebaño contra predadores espirituales. Iglesia puede elegir ignorar advertencias apostólicas y aceptar lobos como pastores, aplicar pruebas reveladas y exponer falsos líderes. Un enfoque preserva apariencia de unidad, pero permite destrucción del rebaño. Otro causa confronto temporal, pero protege herencia divina. Líderes genuinos aman pruebas apostólicas porque confirman autenticidad. Pastores falsos odian revelación paulina porque expone disfraz y amenaza sistema corrupto. ¿Qué liderazgo posee tu iglesia? ¿Pastores que reciben pruebas bíblicas o lobos que resisten evaluación apostólica?